Hola a todos, todas, seguimos con las enzimas y hoy le dedicamos al estudio de los factores que afectan a la acción enzimática. Y vamos directamente al grano y empezamos por el primero de los tres más importantes, son los que vamos a estudiar aquí. El primero sería la concentración del sustrato. Esto es una cuestión meramente probabilística. Cuando hay más moléculas de sustrato, va a producirse un aumento en la velocidad de la reacción. Aumento en la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Pues porque va a haber más sustancias que pueden unirse a esa enzima y pueden ser catalizadas al unirse al centro activo enzimático. Esto es, por supuesto, para una misma concentración de la enzima, es decir, no modificamos la concentración enzimática, solamente la cantidad del sustrato. Si nosotros colocamos esto en una gráfica, en la cual en el eje de las I's colocamos la velocidad de la reacción y en el de la X la concentración de sustrato, obtenemos una curva parecida a esta, una curva hiperbólica que tiende a una asíntota, es asintótica, y esa asíntota corresponde con la velocidad máxima, es decir, llega a un tope esa velocidad, empieza aumentando hasta que llega a un tope en el cual ya no sube más. Aquí, como digo, no aumenta la velocidad de la reacción por encima de esa asíntota. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se produce un aumento? Bueno, por encima de esta asíntota, para una misma concentración de la enzima. Bueno, pues porque ha ocurrido en ese momento lo que se conoce como una saturación de la enzima. Una saturación enzimática. ¿Qué es una saturación enzimática? Bueno, pues cuando todas las enzimas que hay en disolución están formando el complejo que ya hemos estudiado, enzima-sustrato. De modo que estaría, digamos, actuando esa concentración de enzima al máximo de rendimiento. Todas las enzimas estarían actuando. Esto, por supuesto, es dinámico. Es decir, si echáramos una instantánea, todas las enzimas estarían ocupadas por un sustrato, pero automáticamente se produce la catálisis, se libera ese sustrato, pero inmediatamente, en forma de producto, pero inmediatamente se une otro sustrato. Además, si nos fijamos en esta gráfica, podemos describir un valor muy interesante. Es decir, si nosotros colocamos aquí la velocidad máxima partido por 2, es decir, la mitad de esa velocidad máxima, esa asíntota, y vemos con qué cantidad de sustrato se corresponde, a esa cantidad de sustrato se conoce como Km. Y esta es una constante, que es constante para cada enzima, muy importante, se conoce como constante de Michaelis-Menten, como siempre en honor a los científicos que estudiaron esto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque es un indicador, esa Km, que, repito, para que no le haya quedado claro, corresponde con una concentración de sustrato, la concentración de sustrato a la cual la velocidad enzimática es la mitad. Es, como digo, un indicador de la afinidad enzimática. La afinidad que tiene la enzima por el sustrato. De esta manera, una baja K sub M me estaría indicando una elevada afinidad enzimática. Mientras que una elevada K sub M lo que nos indica es una baja afinidad enzimática. ¿Por qué? Uy, vaya una letra. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues porque nosotros podemos tener una curva más plana,
con una menor pendiente, una curva con una mayor pendiente. Si nosotros tenemos una curva con una menor pendiente, la Km estaría desplazada hacia aquí, sería elevada. Eso indica que hace falta mucho sustrato para poder llegar a esa velocidad máxima partido por 2. Mientras que una gráfica con una mayor pendiente indica una menor cantidad de sustrato para llegar a esa velocidad máxima partido por 2. Por lo tanto, con una menor cantidad de sustrato, aumenta rápidamente la velocidad de la reacción. Esas poquitas moléculas de sustrato se unen con facilidad al centro activo enzimático. Luego, baja Km, mayor afinidad enzimática. Elevada Km, menor afinidad enzimática. Seguimos. El siguiente factor que vamos a estudiar aquí es el de la temperatura. Vamos a ver ahora aquí la temperatura. En este caso, nosotros lo que vamos a tener, ya directamente voy a dibujar aquí la curva, una curva que se llama sesgada a la derecha. Si nosotros colocamos, de nuevo en nuestra gráfica, velocidad de reacción respecto a la temperatura, lo que vamos a ver es una acción enzimática así. Por eso se llama sesgada a la derecha. A medida que aumenta la temperatura, va aumentando la velocidad enzimática hasta llegar a una temperatura en la cual la velocidad es máxima. A esa temperatura en la cual la velocidad es máxima, voy a borrar por aquí, se le conoce como temperatura óptima. Una vez que hemos pasado ese valor de temperatura óptima, la caída de la acción enzimática, de la velocidad de la reacción catalizada por la enzima, es bastante más rápida, porque estaríamos hablando de una excesiva, en este caso, excesiva movilidad molecular. Es decir, ya sabéis que con la temperatura, según la teoría cinético-molecular, la temperatura lo que produce es un aumento de del movimiento de las partículas. Aquí estamos en disolución, las partículas se mueven más rápidamente indica que va a ser más difícil que encajen en el centro activo para conformar ese complejo enzima-sustrato. Y llegará un momento, por supuesto, a partir de una temperatura en la cual la velocidad de reacción es cero, o muy lenta, ya la que ocurriría de modo natural sin enzima, porque ha ocurrido una desnaturalización. Una desnaturalización de la proteína, de la enzima. Bien, el último factor sería el pH. En el caso del pH lo que tendríamos sería una curva simétrica como la que voy a dibujar aquí. Si colocamos la velocidad de la reacción respecto del pH de la disolución, obtendríamos algo parecido a esto. Voy a intentar hacer esto lo más simétrico posible. Es decir, una curva simétrica en la cual, de nuevo, hay un pH para el cual la velocidad de reacción es máxima, sería un pH, se conoce como pH óptimo, de la misma manera que aquí se conocía como temperatura óptima, y por debajo de esos valores de pH tendríamos simplemente una acción enzimática disminuida. ¿Por qué? Pues porque hay una disminución de radicales ácidos ionizados. Recordad que el pH es una medida de la acidez. Un pH bajo indica una mayor acidez, un pH elevado indica una menor acidez, una mayor basicidad. De esa manera, en esta parte de la curva, esta parte derecha, lo que habría, por el contrario, sería una disminución de radicales básicos ionizados. En ninguno de estos dos casos
el enzima y el sustrato van a encontrarse con una disposición iónica ideal para que se produzca ese complejo enzima-sustrato. En el pH óptimo hay, por el contrario, una perfecta ionización del enzima y del sustrato que permite una unión perfecta, un encaje perfecto y rápido. Bueno, pues esos son los valores que vamos a estudiar hasta ahora. Espero que os haya ayudado. No os olvidéis de darle a like y nos vemos en el próximo vídeo de eficiencia.